Noticentro 1, CMI. Empieza debate de la reforma a la salud. ¿Cuál es la posición de los partidos liberal, conservador y de la U? Líder de la barra de Nacional explica cuál es el financiamiento de los hinchas y responde a señalamiento de directivas. 300 homicidios en 3 meses en Bogotá. Ciudad Bolívar, la localidad con más muertos por sicariato. Estudiante universitaria lleva 6 días desaparecida. Fiscalía ya encontró el celular de la joven. Descubren laboratorio de droga en barrio de Cartagena. Capturan a banda que roba bicicletas. Así operaba la banda Los Petardos en el centro de Bogotá, capturados por robos y homicidios. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Habló en Noticentro 1 CMI Felipe Muñoz, uno de los representantes de la barra Los del Sur implicada en la jornada de violencia el pasado fin de semana en el estadio Atanasio Girardot y la ruptura de relaciones con los dirigentes del Atlético Nacional. Vamos a la alcaldía de Medellín con Hernán Muñoz. Hernán, buenas tardes. Respondió a las recientes acusaciones del hincha y ¿cuál es el panorama? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información en directo desde el centro administrativo La Alpujarra. Aquí en la alcaldía de Medellín hay un segundo día donde en este momento se reúnen de manera presencial representantes de la hinchada de la barra Los del Sur y también de la administración municipal para tratar de buscar una salida a este conflicto tan delicado que se ha formado por la ruptura de las relaciones entre los del Sur, pero también entre los dirigentes de Atlético Nacional. Precisamente para responder a su pregunta, sí, respondió a los cuestionamientos que se ha hecho en la opinión pública, pero también a las declaraciones que ha entregado el presidente de Atlético Nacional sobre la millonaria suma de ingresos que supuestamente reciben a nivel anual. Aquí están las respuestas a todas las inquietudes del equipo periodístico de Noticentro 1 CMI. La afirmación sobre la millonaria cifra por encima de los 1.000 millones de pesos que supuestamente recibía anualmente Los del Sur molestó a Felipe Muñoz, uno de sus representantes, quien se defendió y desmintió al presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro. No, es totalmente falso. A mí me gustaría mucho que el periodismo pueda preguntarle al presidente nacional por sus afirmaciones, que las sustente con documentación, pero realmente no es así. Nosotros hemos tenido muchos convenios comerciales con Nacional, que obviamente pues tienen unos montos que no son fáciles de tocar incluso porque hay cláusulas de confidencialidad. Según el representante de la barra, Nacional no les quitó beneficios, sino acuerdos comerciales. Yo quiero aclararte que no son beneficios, a nosotros no nos están beneficiando con nada, nosotros estamos cumpliendo con una tarea acordada con Nacional, no solamente contractualmente, sino de palabra. Entonces ahí no hay beneficios, porque es que incluso si se tratara de eso y cuando en el ambiente queda el hecho de que a nosotros nos dan cosas, yo también puedo hacer el listado de las cosas entonces que nosotros le damos a Nacional. Y respondió a los supuestos 7 contratos que tiene uno de los integrantes de la barra con la alcaldía de Medellín. Sí, es probable que así sea. ¿Y ustedes cómo lo evalúan? Porque ayer hay cuestionamientos serios de que hay un tema político de por medio. No entiendo cuál es el cuestionamiento en el hecho de que una persona sea contratista del Estado. También se refirió a los audios en los que supuestamente se habrían planeado desmanes en el Atanasio. No conozco los audios y sinceramente no me corresponde a mí corroborarlo. Son las autoridades quienes tienen que demostrar que esos audios tienen un sustento probatorio. Y dijo que se desconoce quiénes son las 8 personas capturadas durante la jornada de violencia en el estadio Atanasio Girardot. Cambiamos de tema porque las autoridades confirmaron un ataque contra 2 mujeres en la comuna 2 Santa Cruz, en la capital de Antioquia. Una de ellas falleció y la otra se encuentra bajo observación médica. Según las autoridades, Sorelsi Joana Chavarría Cañas, de 41 años, fue atacada con arma blanca en un vehículo informal junto a otra mujer en el barrio Pablo VI de Medellín. Por la gravedad de sus heridas fue llevada a un centro asistencial, pero horas más tarde falleció. Esta persona agrede a estas 2 mujeres
bajándose del vehículo, huyendo posiblemente en una motocicleta. El conductor de este vehículo se dirige inmediatamente a un centro asistencial donde la información de los médicos dan a que una de las mujeres fallece por la gravedad de sus heridas. Y confirmó que el ataque se produjo en presencia de un menor. La mujer sobreviviente permanece hasta ahora bajo observación médica. Y terminamos con una información en desarrollo. Las autoridades atendieron un grave incendio estructural en el centro de Medellín, específicamente en un centro comercial en donde se venden celulares. 4 personas fueron rescatadas, entre ellas el vigilante de este centro comercial, y fue trasladado hacia un centro asistencial. En este momento varias ambulancias se encuentran en la zona, nos confirman que ya fue controlado el fuego y en este momento se está haciendo una inspección de los locales comerciales para evidenciar cuáles fueron las pérdidas que dejó esta emergencia en el centro de Medellín. Por lo pronto, esta es toda la información desde la capital de Antioquia. Seguimos atentos aquí en el centro administrativo La Alpujarra a la reunión importante entre Atlético Nacional, la administración y los del sur. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Hernán. Ya se cumplen 6 días de la desaparición de la estudiante universitaria María Paula Munévar Olmos. La Fiscalía afirma que ya encontraron el celular de la joven. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Qué nuevos detalles se conocen? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Empezamos con esta información, pues María Paula Munévar aún está desaparecida. Esta joven de tan solo 24 años, estudiante de la Universidad Javeriana, ya completa 6 días en las que no se tiene rastro de ella. La familia está desesperada buscándola por todos los lados de la capital del país. Según el último informe, fue vista por última vez cerca de la Plaza de la Mariposa, cerca en inmediaciones de la Avenida Jiménez. Ya se cumplen 6 días de la desaparición de María Paula Munévar Olmos, una estudiante de la Universidad Javeriana de 24 años, quien fue vista por última vez el 13 de abril en la Avenida Jiménez con novena. La estudiante vestía un saco amarillo, chaqueta azul oscura, jean azul claro, tenis negros y unas gafas de marco azul de lentes gruesos. Según información proporcionada por la mamá de la joven, la última comunicación que tuvieron fue sobre las 4 de la tarde, cuando María Paula le contó que se sentía desubicada, pues no conoce la ciudad. Según el último reporte de la Fiscalía, se encontró el celular de Munévar. Hemos hecho por instrucciones directas del fiscal general un trabajo donde se ordenó triplicar todas las capacidades de la Fiscalía y hemos trabajado con un grupo especializado del Gaula, del CTI, con el Gaula Militar. Tenemos el apoyo también de la Policía Metropolitana con el Gaula Policía. Estamos con todo el tema técnico, con la búsqueda pues del celular. María Paula es hija de Pedro Pablo Munévar Albarracín, quien es secretario de la sección primera del Consejo de Estado, abogado y especialista en derecho público. Cambiamos de tema porque se dio captura a la banda criminal Los Petardos, que se dedicaban a hurtar celulares en este mismo punto de la capital del país. Fue justo en la Plaza de la Mariposa en donde la banda criminal conocida como Los Petardos hizo de este lugar su centro de delitos. En gavilla, a mano armada y en plena vía pública, hurtaban celulares a los habitantes de la capital del país. Se han capturado 5 personas por orden judicial que fueron objeto de la investigación. Hubo 2 personas más capturadas en flagrancia, pero acá en el sector tenemos otras investigaciones que en los próximos meses pues van a dar resultado, que se viene trabajando también con la Fiscalía General de la Nación. Fueron 4 meses de trabajo para capturar a esta banda. En lo corrido del año ya se han desarticulado 61 organizaciones criminales y se han capturado 242 personas. Se logró llevar más de 7 eventos ante un juez con función de garantías que tomó la decisión de imponerles medidas de juramiento intramural. Efectivamente a estas personas ante el material probatorio tan contundente que llevó tanto la Fiscalía como la SIJIN. Sí, desafortunadamente ustedes saben que hay extranjeros aquí dentro de las organizaciones criminales. Tenemos focalizados pues los puntos más complicados en materia de hurto. Lo más preocupante es que cada semana se registran 108 hurtos en la capital del país. Finalizamos con esta información, pues la Policía Metropolitana de Bogotá junto con la Seccional de Tránsito y Transporte dieron captura a una banda que se dedicaba a hurtar bicicletas de los locales comerciales. En un solo hurto ya tenían 36 bicicletas.
En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que hurtaron 36 bicicletas de un local ubicado en la localidad de Los Mártires. En el momento que huían del lugar, una uniformada de la Policía Metropolitana de Bogotá dio alerta del hecho. Me desplazaba por la carrera 30 cuando escucho voces de auxilio de un ciudadano donde me manifiesta que le habían acabado de hurtar su bodega en el barrio Recaute. Me dan las características del vehículo donde había sido hurtada su mercancía. Empiezo la persecución del vehículo, más adelante lo inserto, lo ahorillo, donde desciendo a 4 personas que iban en el vehículo. Revisamos el vehículo y sí iban la mercancía que había sido hurtada. Se dio captura a las 4 personas implicadas en estos hechos, que además registran anotaciones judiciales por varios delitos. Estas personas tenían antecedentes penales por lesiones y daño en bien ajeno, hurto calificado, homicidio, violencia intrafamiliar, hurto con menor cuantía, acceso carnal violento y daño en bien ajeno. Se recuperaron las 36 bicicletas todoterreno avaluadas en 54 millones de pesos y se dio además la incautación de 4 celulares y la inmovilización del camión donde transportaban la mercancía. Bianca y televidentes, desde el centro de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Muchas gracias, Angélica. Alerta en Bogotá por el incremento en los homicidios. Este delito creció un 41% en comparación con el año anterior. Casi la mitad de las mujeres violentas son por sicariatos. De las muertes violentas son por sicariato y la mayoría se presentan en la localidad de Ciudad Bolívar. Los homicidios siguen disparados en Bogotá. A la fecha, 300 personas han sido asesinadas en la capital, 41% más que el año anterior. Solo en el mes de marzo murieron 80 personas, 7.5 más que el año pasado. El homicidio es el que preocupa, recordemos que es el estándar internacional de medición de seguridad. Lo preocupante es que el 21%, es decir, 60 casos, se concentran en la localidad de Ciudad Bolívar, aunque también hay alerta en Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe, Bosa y Kennedy. La localidad que más nos preocupa a nosotros es Ciudad Bolívar. Esa es la localidad que tiene que priorizar la ciudad de Bogotá. Es la localidad donde la Fiscalía ha concentrado sus mayores esfuerzos de fiscales, de investigadores, la localidad en la que semanalmente vamos a hacer mesas de trabajo y es donde vamos a acelerar efectivamente las organizaciones criminales que producen homicidio por sicariato. La mitad de los homicidios en Bogotá son por sicariato. El 54% de ellos se cometen con armas de fuego y el 35% con armas blancas. El sicariato sigue siendo uno de los principales problemas y precisamente son 3 factores: venganzas, deudas de honor o ajuste de cuentas. El hurto a personas bajó un 50% en marzo, pero aún así 177 personas son asaltadas al día. El hurto a carros subió, se robaron 320 en el último mes, casi 10 diarios. En un trabajo articulado entre el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Criminal Policial y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Nelson Steven Mosquera, alias Pantera, quien tenía atemorizada a la comunidad del municipio de Cartago. Valentina Villegas con los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca, y a nuestros televidentes. Así es, fue capturado alias Pantera, quien integraba el cártel de los más buscados aquí en el departamento del Valle del Cauca. En un trabajo articulado entre el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Criminal Policial y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Nelson Steven Mosquera, alias Pantera, quien tenía atemorizada a la comunidad del municipio de Cartago. Y el encargado de las rentas criminales y el control de expendio de estupefacientes en el municipio de Cartago. Es de resaltar que alias Pantera pertenecía al grupo delincuencial organizado Los Flacos y estaría siendo investigado por más de 4 homicidios en el norte del Valle. Alias Pantera fue capturado en vía pública y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentado ante un juez, quien le impuso medida de aseguramiento intramural en establecimiento penitenciario y carcelario. Este delincuente seguirá siendo investigado por otros hechos de homicidio en el municipio de Cartago. Por el momento, alias Pantera será judicializado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y de estupefacientes. Y cambiando de tema, una mujer fue asesinada por su pareja sentimental en el norte de Cali. El agresor fue capturado. Otro lamentable caso de feminicidio se presentó en la capital del Valle, cuando en medio de una riña entre una pareja en el barrio Vipasa, al norte de la ciudad, el hombre sacó un arma blanca y empezó a agredir a su novia. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrante se trasladaron hasta
el lugar, encontrando allí a una pareja, la cual sostenía una riña donde su pareja sentimental le estaba propinando múltiples heridas con arma blanca, y al percatarse de la presencia de nuestras unidades de policía, este hombre intentó autolesionarse. Ambas personas fueron trasladadas al centro médico más cercano, donde lamentablemente la mujer muere por la gravedad de sus heridas. Por su parte, el agresor no sufrió heridas de gravedad y fue puesto a disposición de la autoridad competente. Policía Nacional, debemos lamentar en primera instancia este hecho de intolerancia social, este hecho que atenta contra la vida de una persona. La invitación desde las autoridades es para que la ciudadanía acuda a la denuncia y así logre evitar gravedad en las situaciones. Y en otras noticias, fue capturado por las autoridades, quienes ellos mismos llamaron el acosador madrugador, pues este hombre con arma blanca intimidaba a sus víctimas, mujeres y menores de edad, para que no pusieran resistencia y poder tocar sus partes íntimas debajo de su ropa interior. En lo corrido de este 2023, 8 mujeres se han acercado a la estación de policía del barrio Floralia para denunciar estos hechos que se presentaban en tempranas horas de la mañana en los callejones de este barrio. El delincuente había sido identificado en días anteriores, sin embargo, tan solo hace pocas horas se logró la captura de este delincuente, que ya representaba una amenaza para las mujeres de esta comunidad. Bianca y televidentes, esta es toda la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Valentina. Al regresar a Noticentro 1 CMI, encuentran laboratorio de droga en barrio de Cartagena. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con las primeras lluvias del año sobre el área metropolitana, un vehículo particular y un montacargas fueron arrastrados por la corriente de un arroyo en el municipio de Soledad, en Atlántico. Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada. Jorge Castro con el reporte. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Las precipitaciones más fuertes se estaban presentando en el municipio de Galapa. Este arroyo, el Salado, nace en Galapa y en su paso por el municipio de Soledad se presentaron estas emergencias. Apenas lloviznaba en Soledad, pero la creciente del arroyo El Salao y toneladas de basura sorprendieron al conductor de este vehículo y al del montacargas. Milagrosamente, los dos se salvaron. El conductor del automóvil alcanzó a ponerse a salvo cuando el carro daba tumbos en el canal, pero el vehículo fue arrastrado. La corriente lo llevó aproximadamente por el canal unos 2 kilómetros más arriba hasta el barrio Villamundi. Allí, habitantes del sector lanzaron cuerdas y pudieron detener el vehículo, que quedó completamente destrozado. Los bomberos llegaron y se bajaron. Llegaron los bomberos y uno se bajó, brincó ahí, pusieron unos mecates y abrieron la puerta del carro, se metieron para allá, revisaron bien el carro. Después que revisaron bien el carro, le metieron el mecate, lo amarraron. Después que lo amarraron bien amarrado, que ya él estaba un poco amarrado, lo amarraron y subieron. Entonces había un bombero que no sabía cómo subir y tuvieron que bajarle una escalera que ellos mismos sacaron de ahí del camión que trajeron. La bajaron y subieron y se quedaron ahí un buen rato esperando a ver qué más sucedía. Como vio que no sucedía más nada, se fueron los bomberos. Vecinos del sector ayudaron en el rescate de los vehículos. Las toneladas de basura arrojadas a los arroyos agravaron también la situación de emergencia. Y en otras noticias, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, confirmó esta mañana que el partido entre Atlético Nacional y el equipo Melgar de Arequipa de Perú se disputará a las 7 de la noche el próximo jueves en el Estadio Metropolitano, pero sin público. Así se acordó con las directivas del equipo verde. A puerta cerrada, porque en este momento estamos adelantando, como hemos dicho, la captura de 78 bandidos que están sindicados o serán imputados por homicidio, por extorsión, y estamos buscándolos en toda la ciudad. Así que nuestra fuerza pública está concentrada en eso y en la incautación de bienes. Como bien vieron la semana pasada, que incautamos 98 bienes de estos grupos extorsivos y homicidas. Así que habrá partido, pero será puerta cerrada.
Confirmó el alcalde que no será necesario el cierre de fronteras para que no ingresen las barras del equipo nacional, pues deben tener claro que no habrá acceso al estadio metropolitano. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Jorge. En el barrio Ternera de Cartagena, autoridades hallaron un laboratorio de droga en la vivienda de un condominio. Tatiana, buenas tardes. ¿Cómo operaba? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Aquí se hacían más de 8.000 dosis mensuales de drogas sintéticas, específicamente éxtasis. Eran vendidas principalmente en entornos escolares. Durante este operativo fue capturada una persona conocida como alias El Viri. El operativo fue desarrollado en un condominio del barrio Ternera, donde funcionaba la cocina de elaboración de drogas sintéticas y donde fue capturada una persona. Allí, mediante diligencia de registro de allanamiento, se logra capturar a una persona. Se trata de alias Billy. Este sujeto tenía un lugar en el cual manejaba 3 tipos diferentes de drogas sintéticas. Su elaboración de este producto criminal utilizado para expender en ese entorno del barrio Ternera, en las instituciones educativas. De acuerdo con las investigaciones, el capturado era el encargado del expendio de 8.000 dosis mensuales, obteniendo ganancias por el orden de los 42 millones de pesos. En dicha diligencia de registro de allanamiento se le halló sustancias como marihuana y cocaína y asimismo frascos de ketamina. Todos estos elementos que eran utilizados también para dosificar, como bolsas plásticas y otros artículos como grameras y demás elementos para expender estas sustancias sintéticas. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Asimismo, la policía continúa con la investigación para establecer cuántas personas harían parte de dicha organización criminal. Y en otras noticias se presenta una complicada situación en la institución educativa técnica agropecuaria del municipio de Villanueva. Los estudiantes han denunciado la crítica situación en materia de infraestructura en la que se encuentra el colegio. Hay grietas y ellos temen por la vida de, por supuesto, todos los estudiantes en esta institución. En las últimas horas, estos estudiantes decidieron cerrar la institución educativa y no realizar las clases hasta tanto la Secretaría de Educación Departamental les dé una respuesta frente a la intervención de este colegio en este municipio. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Tatiana. Feliz tarde. 1.200 estudiantes de un colegio en Sabana de Torres, en Santander, deben estudiar literalmente bajo el agua. Está realmente esta zona en riesgo de colapso, donde habitualmente pasan los estudiantes. Aseguran los padres de los 1.200 estudiantes que a diario arriesgan sus vidas por estudiar en este colegio en Sabana de Torres, que han sido los ruegos de la Madre de la Buena Esperanza, patrona del plantel, los que han evitado que este les caiga encima. Pero lo peor no es solo eso. El techo que les está cayendo, las vigas que se están partiendo, y a los salones que se encuentran perforaciones en los techos, huecos, en el cual donde se inundan, se mojan ellos mismos cuando se encuentran en clases y llueve durante el día. Para la Secretaría de Educación, el indignante hecho tiene un solo responsable. Bueno, esa pregunta tendríamos que hacérsela al señor alcalde para que le cuente a la comunidad por qué razón hasta la fecha, aún en la Gobernación de Santander, no tenemos un proyecto radicado y asimismo por qué no se ha activado el plan de gestión del riesgo frente a esta situación. Nosotros le hemos pedido al alcalde municipal desde la Secretaría de Educación que hagan activación del Comité de Gestión del Riesgo para que se evalúen las diferentes situaciones que se pueden estar prestando una difícil calidad de educación y asimismo poner en riesgo la vida de los niños. Pero lo más grave es que sin un informe técnico no se puede ordenar el cierre del colegio y el traslado de estos niños a otro plantel. Santander tiene 274 instituciones con 1.220 sedes para 137.000 estudiantes y casi todas presentan fallas estructurales y deterioro por falta de gestión, mantenimiento y proyectos de sus alcaldes. Para recuperarlas se requiere más de 1 billón de pesos que han sido solicitados al Gobierno Nacional en la priorización del plan de mejoras estructurales.
noticia en desarrollo en CMI. Para hoy está previsto que inicie el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Los partidos de la U y conservadores definen si respaldan o no el proyecto. Lina María Sandoval, buenas tardes. Ya hay una decisión. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Estamos esperando qué sale de estas reuniones. Aún no hay una decisión definida, no hay una postura oficial por parte de los partidos. Se reúnen, como usted lo ha mencionado, aquí en el centro de Bogotá, en el Hotel Ópera, el partido de la U con su bancada de congresistas y también el partido conservador con su bancada de congresistas. Lo que ha trascendido es que el partido de la U ve con buenos ojos esos cambios que ha hecho el gobierno nacional en la ponencia de la reforma a la salud. Recordemos que el partido de la U presentó 133 proposiciones buscando hacer cambios a la ponencia del proyecto de reforma a la salud del gobierno. Lo que hemos conocido es que de esas 133 proposiciones, el gobierno acogió 90 de esas 33 proposiciones presentadas tanto por el partido de la U como por el partido conservador, razón por la cual, según hemos conocido, el partido de la U pues decidiría apoyar esta ponencia de reforma a la salud, estos puntos donde hay acuerdo, y se discutiría en el debate esos puntos donde definitivamente pues ya no se incluyó y no hubo los cambios que ellos pedían. Sería algo que ya quedaría para el debate. Sin embargo, no es una posición oficial. Estamos esperando, como les he mencionado, la decisión que nos van a transmitir después de estas reuniones en el Hotel Ópera. De parte del Partido Liberal, les quiero contar además, tampoco se ha conocido una posición oficial. Lo que sí es claro es que el Partido Liberal ha dicho que si no se recogen las líneas rojas no apoyarían esta reforma. Ahora, del Partido Conservador, a la entrada de esta reunión en el Hotel Ópera, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, lo que nos dijo es que ellos sí ven que hay unos serios puntos que el gobierno nacional aún no ha recogido en esta ponencia de reforma a la salud, razón por la cual están revisando estos puntos acá en el Hotel Ópera con la bancada conservadora y los técnicos. Esto nos dijo el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Se acogieron varios, pero parece que no todos. Todavía no lo conozco de fondo, apenas voy a entrar a conocerlo y la bancada tomará una determinación. En este momento no hay un sí de la bancada conservadora. Decisión será de la bancada, depende de lo que esté por fuera, si es delicado, si no es delicado, decisión de la bancada. Hoy no hay nada. ¿Cuáles son esos puntos que le han comunicado? De momento no hay un sí de la bancada conservadora, es lo que dice el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. El debate de la reforma a la salud, que estaba agendado para las 10 de la mañana, fue aplazado a las 12 del día. Ahora fue aplazado para la 1 de la tarde. Es definitivo lo que decían los partidos aquí en el Hotel Ópera. Estaremos, por supuesto, muy atentos para llevarles los detalles desde el centro de Bogotá. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. El líder del Kremlin, Vladimir Putin, visitó las tropas rusas en las ocupadas Jersón y Lugansk, en Ucrania, mientras su homólogo Zelensky también visitó el Donetsk. Kiev acusa al presidente ruso de hacer una gira para disfrutar de sus crímenes. En una muestra de respaldo a las tropas invasoras y un desafío al país invadido, y de cara a una anunciada contraofensiva de Kiev, el presidente ruso Vladimir Putin llegó a las ocupadas regiones de Jersón en el sur de Ucrania y Lugansk en el este. En Jersón, el líder del Kremlin sostuvo un encuentro con altos mandos militares. Putin escuchó los informes de los comandantes de las fuerzas aerotransportadoras y del ejército desplegado a un lado del río Dnieper. También visitó el cuartel general de la Guardia Nacional en la región oriental de Lugansk, en Ucrania, otra parte del país que Moscú anexó el año pasado. Las imágenes se conocieron este martes, pero el Kremlin señaló que la visita se produjo un día antes. Por su parte, Ucrania acusó a Vladimir Putin de acudir a la escena de sus crímenes, mientras Volodymyr Zelensky hizo un viaje sorpresa a posiciones cercanas a la línea del frente en Donetsk también. Al igual que con Putin, los viajes del líder ucraniano en tiempos de guerra generalmente no se publicitan hasta después de que haya dejado el área. Rusia mantendrá en prisión preventiva al periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje. El periodista estadounidense Evan Gershkovich compareció en una audiencia judicial por primera vez desde su detención por espionaje.
El tribunal le negó la apelación, por lo que permanecerá bajo prisión preventiva. El Tribunal de Moscú descartó de momento el traslado a otra cárcel y rechazó permitir el arresto domiciliario o conceder la libertad bajo fianza. El reportero de 31 años, que ha cubierto varios juicios en Rusia, estaba esta vez encerrado en la jaula de vidrio asignada a los acusados, con marcas de esposas en las muñecas. El arresto en marzo del corresponsal del diario estadounidense Wall Street Journal es el primer caso de este tipo en décadas en Rusia y se produce en plena crisis entre Washington y Moscú por el conflicto en Ucrania. El Kremlin afirma que fue detenido en flagrante delito de espionaje, pero sin aportar ninguna prueba al respecto, ya que el caso está clasificado. Las autoridades le acusan de recopilar información sobre la industria de defensa. Los países del G7 advirtieron de duras consecuencias contra los países que ayuden a Rusia en Ucrania, asegurando que el grupo ya prepara más sanciones contra Moscú, mientras señaló a China por su cercanía a Vladimir Putin, pese a la invasión lanzada en territorio ucraniano. En medio de las crecientes tensiones por el cada vez más evidente apoyo de China a Rusia en su intento de prolongar la invasión a Ucrania y de evadir las sanciones que generó, los ministros de Exteriores del G7 prometieron intensificar las medidas contra Moscú. De hecho, los jefes de la diplomacia de los principales países industrializados reiteraron su llamado a terceros para que dejen de prestar asistencia a la guerra de Rusia, amenazando con graves costos contra aquellos que lo hagan, al tiempo que anunciaron que reforzarán su coordinación para prevenir y responder a aquellos que apoyen materialmente al Kremlin. Un evidente aviso de advertencia china que, pese a que busca ser un mediador en la guerra, se muestra cada vez más cercano a los intereses geopolíticos de Moscú. De hecho, los miembros del G7 también dejaron en claro su postura frente al gigante asiático y sobre la situación en Taiwán, tras las polémicas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron durante su visita a China, en la que llamó a una mayor autonomía europea respecto a Estados Unidos en estas cuestiones. Ucrania invitó al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a visitar Kiev para que comprenda la realidad de la agresión rusa. Esto en momentos en los que Lula se ha mostrado cercano a las posiciones del Kremlin y de hecho hoy recibió al ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov en Brasilia, con quien sostuvo un encuentro para promover una mediación internacional en la guerra de Ucrania. El líder del gigante suramericano ha señalado a Occidente de supuestamente contribuir a la continuación del conflicto y sus comentarios sobre el conflicto ya inquietan a Estados Unidos. 13 sindicalistas franceses fueron detenidos en la ciudad de Marsella tras el estallido de un artefacto cerca de la delegación del gobierno. Las autoridades francesas informaron que 13 sindicalistas fueron detenidos tras el estallido de un artefacto casero ante la delegación del gobierno de la ciudad de Marsella. Los hechos ocurrieron cuando una camioneta descargó por sorpresa varias decenas de contadores de gas usados ante la puerta de la prefectura, uno de los cuales estalló poco después. El estallido se produjo cuando varios policías se dirigían hacia el vehículo para detener la maniobra de descarga, uno de los cuales fue alcanzado ligeramente por los fragmentos. Las autoridades procedieron a arrestar a las 13 personas que estaban a bordo por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad y de asociación de malhechores. Cabe recordar que Francia vive desde enero pasado una grave crisis social y política por la reforma de pensiones aprobada por el gobierno de Emmanuel Macron. Hasta aquí Noticentro 1 CMI, a continuación Magazine 1 y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.